siempre temo que idealicemos y pongamos en un pedestal a figuras, en este caso como Pepe Mujica, que ya murió, porque al final todo muertito siempre es bueno, y no hagamos realmente un balance real de qué fue lo que significó, ¿no? Por eso me parece genial de que propongas este tema. Es tu líder, tú has mencionado que es tu líder, tu líder moral, Pepe Mujica. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Por qué te parece tan interesante esta figura? Primero, reconocer el valor de Pepe Mujica. Personalmente, considero que es un gran ser humano y una muestra de cómo se puede vivir con muy poco, ser feliz y dejar un legado de conciencia y además un gran mensaje de que se enseña muchísimo más con el ejemplo que dando órdenes. Para mí Pepe Mujica es un gran ser humano, pero claro, con errores y no sé si quieres que toquemos ya los errores. No, todavía no Ujú, lo raspemos, ¿no? ujú. ¿Cuáles serían las cosas buenas de Pepe Mujica, ¿no? Mira, como te Además dije, de salir siempre eh, políticamente correcto dentro de las fotografías, con una cocina bastante, ahí tenemos las fotos, una cocina bastante, oye, humilde, con un carro muy viejo. Esto no solamente es poser, no solo es un poser político. Entiendo que yo él creo que viene con un no. mensaje, ¿no? Yo creo que si indagamos un poquito en la vida de Pepe Mujica, vamos a ver que es como el náufrago. O sea, el náufrago cuando sale de hablar con su pelota, con Wilson y todo, llega a su casa y le preguntan, oye, ¿qué yogur quieres? ¿Esta marca o esta otra? Y el náufrago dice, cualquiera es buena. Cualquiera de las dos es buena. Porque obviamente cuando uno está en condiciones infrahumanas, luego comienzas a maravillarte por las cosas pequeñas y te parece ridículo elegir entre una marca y otra de yogur. Creo que lo mismo le pasó a Mujica cuando estuvo preso, sufrió condiciones infrahumanas, estuvo sometido a situaciones inhumanas, porque estuvo sometido a Estuvo cuartos preso pequeños mucho y tiempo, ¿no? oscuros, exacto. Entonces, lejos de salir con sed de venganza y querer de alguna manera ejercer la violencia para resarcir este daño y este dolor que le habían causado, Pepe se va por el otro camino, ¿no? Por el camino de valorar la luz que le habían prohibido ver. Entonces yo creo que ese es el ejemplo que nos da Pepe, ¿no? Que cuando que sí podemos poner la otra mejilla de una manera sabia. Ujú. Y eso para mí es grande, enorme. Creo que muy pocos seres humanos se pueden jactar de ser nobles, tiernos y humanos después de haber sido tratados como animales. Habría que estudiar a profundidad el caso uruguayo, que en realidad creo que es más pequeño que Lima, el Es cierto. país, y racialmente, étnicamente es Más bastante homogéneo. homogéneo Mm, y no tiene estas disparidades y tiranteses como tiene también la geografía, la demografía peruana. Así Mira que que pareciera que eso debe haber coadyuvado a que se haya podido llevar un país más o menos bien como Uruguay. Mira que eso también es polémico, porque por ejemplo cuando hay grandes cambios o se hacen las cosas diferentes a como lo dicta el modelo capitalista, siempre el término es a qué precio, ¿no? O sea, ¿cómo? Ah, es que existe esto. Entonces, por ejemplo, tú ves los cambios en China y tú dices, y el gran cuestionamiento de Estados Unidos es, oh sí, China cambió, pero ¿a qué precio? Oh sí, pasó esto, pero ¿a qué precio? Entonces pareciera que el cuestionamiento de que sí se puede hacer un cambio o un cuestionamiento al modelo como el que se hizo en Uruguay es pues, ah, es que es chiquito, ah, es que es racialmente homogéneo, ¿no? Entonces yo creo que la voluntad política puede estar en un país enorme como México, como China, que ya es una potencia, o como en Uruguay, ¿no?
Pero en un país como el Perú, ¿podría ganar un Pepe Mujica? Es decir, a ver, él ha sido un exguerrillero, desde la izquierda, creía en el capitalismo solamente para utilizarlo como un mal necesario, hizo un parangón del capitalismo con la sífilis, en fin, una enfermedad, un mal necesario que no podía morir. ¿Alguien así puede ganar en Perú? Quizás a mí se me ocurre, claro, dirás Pedro Castillo, parece alguien humilde, ¿no? Pero claro, bastante humilde también desde el intelecto, ¿no? Entiendo que, bueno, Mujica por lo menos manejaba ciertos hilos, manejaba ciertas estructuras, ciertos ejes que le permitían tener una visión mucho más grande. Podría haber un parangón, alguien que realmente siga el discipulado de Pepe Mujica en Perú y el peruano podría elegirlo. Yo creo que en un país como en el Perú, yo escribí un post en mi Facebook y lo voy a leer para que más o menos tengas esto que pienso, José. En un mundo plegado de miserables, de arribistas, de oportunistas, de mentirosos y de pendejos con poder, el ejemplo de Pepe Mujica me parece que es un acto de dignidad radical. Y José Carlos Irigoyen, también en su Facebook, reaccionando a la muerte de Mujica, dice que un Pepe Mujica es imposible o impensado en el país de Keiko Fujimori. Entonces yo creo que estamos muy lejos de siquiera abrazar algún pensamiento que no sea ortodoxo. Estamos muy lejos de eso. En el Perú se endiosa al pendejo. En el Perú, el peruano le gusta mucho la figura del pendejo. Por eso es que hace unos días tocaron el tema de Fujimori en el podcast, que lo pueden ver. Recuerden que el canal Stream 56 tiene episodios en vivo de Stream 56, de un podcast que también transmitimos aquí. Y se tocó este tema de Vladimiro Montesinos presidente, que pueden ir, dejarnos su comentario, reaccionar. Y algo muy interesante que se dice en este podcast es que como todo lo que se cuenta de Fujimori, de Montesinos, se dicen un par de tres cosas, ¿no? Como por ejemplo que cuando estaba muerto su padre, dice, ¿sabes qué? Le dice a su compañero, ¿no? Este pendejo no me va a dañar la graduación. Otra cosa es que dice que el papá le deja una nota diciéndole, no seas pobre, Vladimiro, ¿no? Entonces, todas estas leyendas urbanas que se crean, porque para mí son leyendas urbanas y que se cuentan. Hay un video también de Jaime Bailey que cuenta todo esto. A mí me parece que más que contarlo, nada más, me parece que es una apología, un apoyo subrepticio, soterrado, a ensalzar esta figura del pendejo, del vivo, del estratega, del político mentiroso. Tú le preguntas a una persona de a pie en el Perú y le dices, oye, ¿cómo tiene que ser un político? Y la persona se imagina un pendejo, un vivo, alguien que roba pero que no lo atrapan, no lo chapan, ¿no? Entonces la ideología del delincuente es así. O sea, el delincuente, cuando sale una nueva ley más feroz que la anterior, dice, ¿acaso tú crees que dice, oye, ha salido una nueva ley, José, una ley más feroz y puedo caer? No piensa así. El delincuente dice, ok, esa ley es para los tontos. A mí nunca me van a atrapar porque yo soy más pendejo que la ley. Entonces, esa cultura es la con la que vivimos en el Perú, chicha. Claro, pero me parece como que una desconexión un poco gruesa, porque queremos ensalzar a la figura de Pepe Mujica y que es muy popular en los sectores de izquierda moderna, pero el electorado, que los niveles socioeconómicos mayoritarios aquí son los C, D y E, eh, tú les presentas a Pepe Mujica, no sé si va a ser match, ¿no? Pero si les pones a un Fujimori, sí hace match, porque a ellos les gusta el pendejo y el pendejo encima, si no es el pendejo, les gusta la foquita farfán. Una persona que no está en esas estrecheces que puedes ver ahí, ¿no? De ese decadentismo literario,
en ese búnker político, donde están ahí en esa cocina, en esa biblioteca, ¿no? Pareciera un viejito de Home and Health de Discovery, donde están los acumuladores, ¿no? Pero la gente le gusta la foquita Farfán, a la gente le gusta, ahora contrasta con la figura de Chibolín, ¿no? En su programa de Chibolín, donde todo es dorado, Con o su sea, silla, ya su con su silla silla dorada. de monarca, ¿no? Ese es El endiosamiento o la apología a la monarquía. ese era uno de los programas más populares. Entonces, entiendes y yo tengo varios amigos de izquierda, no sé si tú te consideras de izquierda, pero, o sea, eh, como que estamos mirando mal, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría que podamos, por lo menos, cómo acercamos un perfil como el de Pepe, que seguramente fue un tipo honesto, ¿no? Todo parece indicar que sí. Era un mesócrata, como diría Hildebrand de Belaunde, era un tipo honesto, ¿no? Pero si tenemos un electorado tan pervertido, ¿no? Pervertido es la palabra. Que desviado, que ve en lujos queribles como el de Hurtado, ¿no? Que ahora está preso justamente investigado, ¿no? ¿Cómo acercamos la figura de Pepe si la gente le gusta el pendejo, pero este no es un pendejo, este es un hombre consecuente, un guerrillero, un estoico? O sea, parece la casa de un estoico, ¿no? Tanto desordenado, pero un estoico. ¿Cómo en vez del pendejo ahora saltamos al paradigma del estoico? Eso se logra con ciertas sutilezas, con cierta sofisticación, y para eso se necesita cultura, educación y pensamiento crítico. Justamente lo que está prohibido en la currícula de la educación del Perú, impuesta en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, sistemáticamente estamos formando gente que no tiene pensamiento crítico y que está totalmente desvalorizada para encontrar valor en estos paradigmas que nos da la moda, que nos dan las instituciones como la religión católica o instituciones como la familia. Pero si cortas todo eso, vas a dejar mucha gente sin negocio y sin ingresos. Porque hay muchos costos hundidos ahí. La gente está. La informalidad, el otro día hablábamos con Lucho y con Luis, ¿no? O sea, es parte de ese sistema, ¿no? O sea, la mototaxi, el ambulante, el hombre que empuja su carretilla vendiendo frutas en la calle, es parte de esa informalidad que no es algo inocuo. O sea, no es algo indefenso. O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, tendríamos que hacer un shock, como lo hizo Fujimori, escuchando el consenso de Washington vía Mario Vargas Llosa, y hacer un shock de algún tipo. Y no sé si eso a la gente le va a gustar. Necesitamos una persona que tome decisiones difíciles para hacer cambios, pues, radicales. Esa es una de las críticas que yo tengo a la figura de Pepe Mujica. Ajá. Porque hay una frase que no sé si nos la van a poner, que justamente con eso, La José, frase donde se está une, Einstein. se une la... A mí me parece que es Einstein, ¿no? Ese es Einstein. Mire, Ahorita- de repente lo leemos, José, ¿me ayudas? Yo me olvidé mis lentes Ajá. y no veo nada. Dice Einstein, no, Pepe Mujica, me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido. He generado muchos amigos y aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorar. La izquierda no puede ser inofensiva. Cada vez que la izquierda es inofensiva, lo que está haciendo es volver la austeridad y la vida austera en una ideología. Y cuando se vuelve la austeridad en una ideología, se perturba todo, se pervierte todo. ¿Por qué? Porque uno no entra al poder a ser amigos. Uno entra y tiene poder en política. Si tienes poder político es para hacer cambios estructurales, no para ser amigos. Si tú entras y tienes poder político para ser amigos, entonces estás en la economía de contactos que busca el modelo capitalista. Pero la izquierda no se puede prestar para eso. Y ese mensaje lo único que hace es romantizar
las condiciones materiales en las que vivió Pepe Mujica y en las que viven muchísimos peruanos y gente de América Latina, y que quizás hasta se puede confundir con credos religiosos de que el pobre va a ser recompensado por Dios en una vida eterna. Y ese mensaje de Pepe Mujica creo que alienta la ineficiencia, y yo creo que Pepe sí aportó y sí cambió muchísimo en el mundo Lo que con su puedo ejemplo. valorar Pero es esa muestra de humildad innecesaria lo único que hace es confundir a la gente, ¿no? quizás en su contexto socioeconómico, en esa sociedad uruguaya donde no existen tantas tensiones de un país poscolonial, en batallas y escaramuzas raciales, quizás ese mensaje puede ser propio, ¿no? Mm, Pero en el caso peruano es otra la realidad, es realmente una jungla. ¿Mm? claro, lo que pasa es que ahí va el cuestionamiento, ¿no? Me parece que Pepe se hizo conocido para el mundo como el hombre bueno. Por lo tanto, un hombre inofensivo. Y creo que la izquierda en el mundo necesita hombres que no sean inofensivos, sino hombres de izquierda, estrategas, que estén pensando cómo transformar las estructuras del modelo que tenemos hoy. Bueno, un hombre bueno en un país chico no podía pesar geopolíticamente, así que quizás por eso lo dejaron perdurar finalmente el Exacto. Porque era capitalismo bueno e y inofensivo. las élites. Ah, bueno, entonces que este sirva como un tubo de desfogue diciendo que existen sociedades socialistas que hacen uso instrumental del capitalismo y que finalmente funcionan, ¿no? Pero finalmente apoyaba el capitalismo. O sea, hay videos donde, no digo que él se declare capitalista, pero él dice, oye, el capitalismo funciona, no soy un bobo, entonces voy a usar el capitalismo en pro del beneficio de mis conciudadanos. Así que el capitalismo, oye, works, funciona, ¿no? Funciona. ¿Para No, quién? Uruguay funcionó, para Pepe Mujica funcionó, ¿no? Pero para la mayoría no. Quizás para acá en el Perú no funciona porque no hay capitalismo, como muchos decimos, lo que hay es mercantilismo, lo que hay es una economía de contactos. Sí, o sea, en realidad esto es muy polémico. Cuando tú me decías, José, en una conversación me dijiste, el peruano no es de izquierda, el peruano es de derecha. Y cada vez que tú le planteas alguna postura de izquierda, la va a rechazar. Porque el peruano aspira a ser chibolín y aspira a ser rico. Wow. Es más, aspira a vestirse con Gucci y con etcétera, ¿no? Como Entonces, la Foquita Farfán o como Cueva, ¿no? Tener las parejas que tuvo Cueva. claro, ¿no? Por ejemplo, Ujú. imagínate, ¿no? Un cholo chato, feo, eh, pero con bonitas mujeres, Y ¿no? con plata. Y con plata. Entonces, eh, hay algo, me perdí de lo que iba a decir. Me dijiste que el peruano no era de izquierda, ¿no? Ah, Entonces, cada vez que yo me pongo a reflexionar un poco de cómo pueden cambiar las estructuras en el Perú, me pongo a pensar si una reforma estructural fuerte de izquierda, sometida a un plebiscito, tendría éxito. Probablemente no, ¿no? Entonces eso nos deja con un sinsabor a muchos de que queremos esos cambios estructurales, ¿no? Y el cuestionamiento para en general las personas que nos están viendo y que quizás se pueden poner a reflexionar es que uno solo ve las desigualdades estructurales, porque hay desigualdades estructurales. Cuando uno ve las desigualdades estructurales es cuando uno experimenta nuevas cosas. Por ejemplo, el Perú necesita una visa para ir a México. El Perú necesita una visa para ir a Estados Unidos. El Perú necesita una visa para ir a todos lados. Estructuralmente, el mundo no quiere a los peruanos. ¿Sí? Entonces, si tú naciste en el Perú, vas a tener menos oportunidades y menos acceso. Tus sueños tienen un techo.
O sea, hasta donde tú puedes llegar está determinado por muchos factores que ya están demostrados científicamente. Lugar donde naciste, color de piel, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una realidad. Y lo que pasa es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque no está a la vuelta de la esquina. Claro, como yo en mi barrio puedo salir, comprar, hacer cositas, no me doy cuenta de esas desigualdades estructurales que sí existen. Y que la verdad es que lo único que nos dice es que un peruano o una persona que nace con privilegios, sin privilegios o sin derechos incluso a las necesidades básicas, tiene que esforzarse, tiene que lucharla el doble o el triple de lo que puedes tener una persona que nació en Japón o en Estados Unidos, Sé que a ¿no? algunos les simpatiza la figura de Mujica, pero a mí me parece un tanto lejana, un tanto Utópica. inocua, utópica para esta realidad peruana. Este es otra cosa completamente distinta. Ese moralismo político de Mujica se ve muy bien en los titulares del país, pero aquí es otra cosa, es otra realidad, existe otro mapa espiritual de la gente, está muy lejos de eso, ¿no? Y parece que ese ideal pervive en las izquierdas. Como líder moral está bien, ¿no? Pero me parece que está lejos de la gente, ¿no? Por eso mi preocupación y por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo acercar esa figura, ¿no? Si más están cerca de Chibolín, de esa casa, ¿no? Con leones dorados, ¿no? Con Gucci, falso aunque sea, o, ¿no? O Ujú. verdadero, en vez de esa casa que se parece a la de mi abuela, ¿no? Esa casa de Mujica, ¿no? Ojalá que algún día podamos llegar a ese tipo de entender de que esa sobriedad, esa declaración estética, vivir con poco, ¿no? Siendo feliz por mucho más, porque la paz y la tranquilidad creo que es un lujo suficiente, y no necesitamos tantas cosas para ser feliz, pero esto ha venido por una acumulación de degradaciones educacionales desde la pía madre más profunda en los peruanos, ¿no? O sea, el Fujimorato ha echado raíces El y aún carcomido. todavía, y hay todavía aún que sacar esa mala hierba. Sí, bueno, lamento mucho la muerte de Pepe Mujica. Creo que fue un ejemplo y además una muestra, su vida fue una muestra de desprecio a las grandes estructuras que marginan, que expectoran a ciertos estratos solo por no tener la suficiente economía. Así es que Pepe nos dejó una muestra de una vida digna y una vida que puede ser feliz con lo suficiente. Creo que fue un mesócrata o una figura eh, muy mediática, ¿no? Estuvo bastante, hay documentales, hay entrevistas, no solamente de medios uruguayos, bueno, ¿quién lee un medio uruguayo? Medios internacionales y españoles, donde engrandecen y usan, digamos, de frontman a Mujica para un poco realzar la figura de la izquierda que a nivel regional en Latam como que está alicaído. Pero creo que es una buena muestra de que un país con relativa estabilidad y un contrato social que más o menos se respeta, también llega a conclusiones claras, llega a un esclarecimiento de que si bien debe existir un Estado fuerte que vele por el bien de los demás, debe respetar y debe entender que al momento el sistema menos problemático es, en cuanto al orden económico, es el capitalismo. Y es el libre mercado y es lo que funciona y es lo que funciona a muchos peruanos, 75% de peruanos que trabajan en la informalidad y que día a día hacen capital, buscan generarse su alguito y bueno, están trabajando para mejorar el país. Tenemos un QR de Yape porque queremos comprarnos una nueva cámara. Cuando hacemos
podcasts grandes salen todos y pues solo tenemos una cámara profesional que nos enfoca a todos. Pero para que ustedes puedan ver los rostros de todos los invitados, pues queremos comprar un montón de cámaras. Así es que si quieren apoyar a Stream 56, a nuestro podcast, yo soy Stephanie Garayar y también está mi compañero José de la Roca, pues va a ser un gustazo que nos puedan yapear para hacer comunidad y que este canal siga creciendo.